¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción, con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón. Los hinchas más veteranos. Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Iniciamos una nueva jugada, la doceava instancia donde nos juntamos a conversar, a compartir, a aprender también, reaprender, ¿por qué no? Sobre el fútbol, sobre lo que amamos, sobre nuestras pasiones. Saludamos a JC, que está en las perillas también ahí de Radio Espacio. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando hoy día en Concepción. Y nada, estamos contentos porque vamos a seguir jugando este picadito, este apichanga de las ideas, con una compañera que está en otro lado de la cancha grande, digamos. Está hacia al otro sector del área, para el área del Atlántico, digamos, cruzando un poco la cordillera. Vamos a dar el pase súper largo para conversar hoy día sobre un personaje en cuestión que nos conmueve, particularmente a nuestro territorio nos ha conmovido mucho hasta el día de hoy. Hablamos de él, muchos somos viudos de él también, pero sin decir su nombre voy a dar el pase de una directo a Nadia, leprosa y también, bueno, trabajadora del mundo editorial con Chirimbote. ¿Cómo estáis, Nadia? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, muchas gracias por ser parte de este podcast, y lo iniciamos hace un ratito. Y bueno, hemos tenido hartos invitados también, hartos compañeros y compañeras de Argentina. Y particularmente, bueno, en estos días ocurrieron varias cositas. Estuvimos en Argentina hace un poco. Ahí estuvimos nuevamente compartiendo, estuvimos presentando libros. Y bueno, no solo presentando libros, también aprendiendo un poco de lo que ustedes hacen allá. Y cruzamos hasta Montevideo. Voy a hacer la historia para que sepamos de dónde viene esta conversación. Cruzamos Montevideo, llegamos ahí, compartimos con compañeras y compañeros de ese territorio. Y allá hay un loco dando vueltas, hay un loco suelto, digamos, en esas canchas, que va compartiendo su forma de ser, su forma de mirar el mundo, al mundo que no lo entiende, yo digo de alguna manera como... Y ahí surgió una pregunta, como ¿qué onda Marcelo Bielsa? Fue lo primero que nos preguntaron ahí. Saludamos a los compañeros de Zona Mixta. Y eso es lo que nos tiene hoy día acá Nadia. Quiero partir preguntándote cositas, como para ir armando esta narrativa. ¿Por qué leprosa? ¿Desde cuándo? ¿Cómo nace esta pasión por el Newell's? En realidad, bueno, me hice leprosa sola. Mi papá es hincha de Boca. Porque yo voy a vivir a Rosario en el año 86, tenía 9 años y nací en Santa Fe, en un pueblo, todo, pero bueno, hubo una recorrida ahí por el laburo de mi viejo y cuando caemos en Rosario, muy cerca del Parque Independencia, bastante cerca, claro, yo no era hincha de Boca, digamos, siempre le decía a mi papá que me iba a hacer hincha el día que me llevara a la cancha y él tenía miedo en ese momento, además era difícil ir a la cancha. La policía era bravísima en las canchas. Entonces no me llevaba y este aquí que ese año, en el 86-87, sale campeón Central y subcampeón Newell's. Y yo ya venía teniendo un amor por el rojo y negro, porque un abuelo era de Colón, viste, como una cosa así. Entonces el rojo y negro me tiraba y cuando sale campeón y nosotros subcampeones dije, no puedo venderme ahora porque Claro. el resultado. Así que y ahí reafirmé, yo digo siempre que no solo los colores de los que soy hincha, sino también el ojo con el que miro a los vencidos, ¿no? A las vencidas. Claro. Así que bueno, y el año siguiente salimos campeones nosotros,
Y bueno, Central no salió más campeón hasta ahora que le dieron una copa de escritorio. Oh, mira, convito los de Central. Bueno, vamos a hablar un poquito también cómo se sitúa, sobre todo cómo dialoga este personaje con esta actualidad, pues, particularmente en el fútbol argentino, que un poco está súper enredado. Bueno, ahí hay una tole decimos en el área chica, grandota. Oye, y de Newell's, bueno, sale campeón entonces como el 87, 88, una cosa así, ¿o no? Bueno, sí, 87-88, exactamente. Claro, ¿y qué onda vivir esas primeras ya como idas al estadio? ¿Qué significa también 80 y tantos, finalizando la década de los 80? Nosotros estábamos en dictadura en esos tiempos. Ser mujer, ser hincha y claro, pues, no sé si tu hijo te acompañaba, ¿cómo se vivía en esa... Y no, yo empiezo a ir a la cancha un poquito más grande, sola también, porque bueno, cuando sale campeón News tenía 11 años, por eso digo, es un ritual que hice sola y que después, bueno, ahora ya hago con mi hija. Pero digamos, no iba a la cancha, todo lo vivía así a través de la radio, muy fanática de escuchar la radio, leer los diarios, ver los partidos que se televisaban, que eran pocos. Y después ya un poquito viviendo en Buenos Aires empiezo a ir más de visitante y cuando podía iba a la cancha de Rosario, pero creo que fui más, cuando era joven fui muchas más veces de visitante viviendo acá en Buenos Aires que de local, cuando todavía se podía ir. Y ahí sí era rarísimo igual ir a la cancha como mujer, digamos, era más de visitante, digamos, porque de local había algunos sectores, pero de visitante... me reconocían en la tribuna, digamos, había gente que ya me saludaba, me decía, yo te vi contra Racing, te vi, porque era rarísimo, yo cayendo sola a la cancha. Claro. Oye, entramos a los 90 y ahí aparecen ya el loco, ¿no? El loco comienza a habitar Newell's. ¿Cómo llega el Bielsa como jugador primero? Bueno, Bielsa es hincha de Newell's, hizo su corta carrera futbolística en Newell's. Por ahí como, él dice que no era muy bueno, pero bueno, Bielsa es una persona muy modesta. Claro. Y, por ejemplo, en el preolímpico 76, que fue cuando Menotti pide que todo Newell's sea la selección argentina para jugar el preolímpico, que es una cosa medio inédita en el fútbol, Bielsa estuvo entre el seleccionado final, digamos, que hicieron los medios, así que era un lateral, se ve que no era tan rústico como él cree o dice, pero se retiró rápidamente, estudió el profesorado de educación física y empezó, Grifa es el que lo llama, Jorge Grifa, que es según Bielsa su maestro, pero también el hacedor un poco de esa esencia leprosa que todavía intentamos que caracterice a Newell's, ¿no? A pesar de las dirigencias. Que es esto de fomentar los semilleros, el buen juego, el compañerismo, esa actitud del primer fútbol, que es un poco el de la fundación de Newell's, ¿no? Claro. Porque, bueno, que poco se habla de que Isaac Newell, el fundador de Newell's, es uno de los que primero trajo el fútbol a la Argentina, digamos. Sí. Porque en sus colegios ya se jugaba fútbol como esta idea, y le decían los locos ingleses, porque nadie jugaba al fútbol en esa época, jugaban al cricket. Claro, así que imagínate que le decían los locos ingleses porque había traído ahí como el fútbol pensando en un deporte mucho más de equipo que los que se practicaban en ese momento. ¿Eso qué año más o menos, cuando se funda Newell's, por ejemplo? Y en el 1903 se funda el club, pero ellos venían trabajando desde 1854 más o menos, que con Ana Margarita, que era su esposa, digamos, su compañera, que también es una de las fundadoras, una mujer que reivindicamos ahí desde los inicios. Pero es interesante esto, como tratar de repensar. Me parece que son tiempos en general en el mundo que va tan acelerado, y bueno, en particular en el fútbol que estamos hablando ahora, de repensar esos valores originales en los clubes y bueno, en particular en Newell's tiene que ver con estos inicios. Claro. Ahí aparecen entonces conceptos como los valores leprosos, ¿cierto? Que de alguna manera podríamos decir, sin ahondar todavía en la historia de que tiene Bielsa en el futuro, que los empieza a encarnar, ¿o no? Como Bielsa jugador, Bielsa estudiante y Bielsa entrenador.
Totalmente. Yo creo que un poco viene de Grifa, yo creo no, lo dice él. Claro, él habla del maestro, ¿cierto? Como, o su Habla de mentor. maestro y también él habla de cosas muy interesantes sobre Grifa, por ejemplo, justo hace poco leí algo muy lindo que él decía que es una persona que pudo transmitir valores de honestidad, de sencillez, más allá de todo el negocio que ya significaba el fútbol que él habitaba. Y esta cosa de hacer las cosas porque hay que hacerlas, no esperar la recompensa, sino el, como el placer de la tarea cumplida, el placer de lo que uno puede dar, incluso algo de esto de la nobleza de los recursos utilizados, ¿no? Que después transforma Bielsa como una frase propia. Claro, Pero me parece que claro. ese tipo de valores estaban ahí, digamos. Claro, en el origen. De hecho, parte de los mantras que tenemos es justamente esas frases de ir tranquilo por la vida, así que estamos utilizando esa honestidad en los recursos, en definitiva. Po. Exacto. Oh, Eso es muy Grifa. Y muy también esto del trabajo que hacían, me parece que Grifa es un tipo que laburó mucho en función de lo que estaba haciendo, Bielsa también, con él empieza a recorrer, bueno, está la anécdota de Mauricio Pochettino, que lo van a buscar a la casa a la madrugada y el padre le dice está durmiendo. Pochettino tenía 13 años y van a verlo dormir y lo ven todo grandote, todo y dicen no se puede ir a otro club que no sea Newell's. Pero entraron a la casa, le golpearon la casa a la madrugada. Pochettino vivía en un pueblo de Santa Fe. Bueno, esta cosa obsesiva también claro. son rasgos que se sostienen. A mí me parece que Bielsa está en todo ese Newell. O sea, en todo ese Newell's primero, viste como cuando a veces ven a un niño o una niña y dicen desde chiquito, desde chiquita era así, esa cosa un poco de la forma de armar, de hacer, de trabajar que tenía Bielsa. Me parece que en Newell's están como todos esos puntos que él después desarrolla, profundiza, y bueno, con la edad va cambiando, pero están ahí. Claro, claro, eso es escuela, en definitiva. Se nota que, bueno, de ahí va como se formó, digamos. Oye, y sale campeón con Newell's. No como jugador, la imagen que nosotros siempre vemos es la camiseta con el Vamos Newell carajo. Esa camiseta, sí, tal cual. ¿Qué significó ese momento? Porque ahí tú ya eras hincha ya estabas ahí consciente de lo que estaba ocurriendo. Sí, yo tenía 13, bueno, ese campeonato del 90 también es muy particular porque Newell's viene de salir campeón 87-88 con un muy buen equipo. Un poco se desmantela ese equipo, se venden, se van muchos jugadores, me acuerdo de que varios se van a River, a Boca, digamos, a Europa. Entonces, Bielsa llega con la necesidad de rearmar el equipo y con 3 figuras ahí base, que eran nada menos que Scoponi, Liop y Martino. El Tata Martino, que también tiene, bueno, ahí mucha influencia en la historia de Newell's. Y Bielsa llega muy fresquito, digamos, de dirigir las inferiores, sube a dirigir la primera, por supuesto impulsado por Grifa, que lo recomienda, y tiene que contar, y sube a todos sus dirigidos. Es otro equipo, el Newell's del 87-88 está hecho casi con todos jugadores salidos de las inferiores de Newell's. Y el Newell's del 90 también. Entonces, sube un montón de jugadores jovencísimos. La dupla defensiva de Newell's tenían 19 y 20 años. Claro. Gamboa y Pochettino, digamos. Como para que te imagines lo que era ese equipo. Claro. Y aparte un director técnico Nobel, digamos. Claro. Así que bueno, fue una apertura 90 muy disputado, incluso disputábamos contra Central, River, hasta la última fecha no se sabía, se ganó en la última fecha ese campeonato. Y también es un Bielsa que todavía hacía demostraciones en público muy apasionadas, digamos. Él es hincha de Newell's y lo dice todo el tiempo, pero además tenía esa cosa de esto, agarrar la camiseta, he llevado en andas por los jugadores, totalmente sacado, transpirado, diciendo Newell's carajo, Claro, para claro. que él diera un insulto también, ¿no? Claro, claro. Fue muy emblemático, pero a la vez empezó a ser muy emblemático ese tricampeonato de Bielsa, porque ahí me parece que él empezó a armar el equipo como lo sigue armando hasta ahora. Basado en el ataque, todos corren para atacar y para defender.
se marcan relevos, los defensores y el arquero juegan adelantados. Claro. Bueno, el Tata Martino, que venía siendo un jugador exquisito, tuvo que correr. Mira. Le pidió ese sacrificio y bueno, Martino se adaptó y también fue parte de lo que él dice que lo cambió como jugador, ¿no? Ya siendo un tipo grande, reconocido. Nada, eso. Claro, claro. Son varios los jugadores que en el futuro, cuando se les pregunta sobre algún técnico y que han pasado por la mano de Bielsa, destacan eso, ¿cierto? El cómo les cambió la mirada, el cómo... Incluso por ahí, en una entrevista, Vidal es bien, digamos... yo siento que no reconoce tanto el legado de Bielsa, le cuesta reconocerlo. Tú ahí parece que diferencia. Pero mencionaba en una entrevista él mismo, en otro ejercicio que no lo había visto yo, que era como en el equipo de la generación dorada habían unos pilares que eran, digamos, como Bravo, Alexis, Vidal, Medel tal vez por ahí, y había todos otros más que no eran los pilares, que estaban en un buen nivel pero no eran los pilares. Y Vidal decía, él hizo jugar a todos los demás para que nosotros pudiéramos jugar también. Como que, o si no, era imposible. Y ahí rescatamos un poco esa igualdad de cancha con los que tal vez les faltaba ese otro empujón. Sí, me parece que esa es la clave de Bielsa. Por eso también él se destaca en llevar equipos un poco más chicos o que no tienen y hacerlos llegar a una trascendencia importante. Porque trabajar con una selección lleno de figuritas, no es el expertise de Bielsa. Bielsa potencia, me parece, el juego colectivo, el que se luzcan otros que vienen detrás. Y eso hace que por ahí tenga roces cuando no funcionan los equipos más acostumbrados a ganar. Vos sabés que en esto no solo todos los jugadores que pasaron por Bielsa, casi todos los destacan como que le cambió la vida, sino que estaba... En 2021 había salido una nota donde obviamente la busqué porque no es que me acuerdo todo de memoria, ¿no? No tengo necesidad de ser esas personas, lo podemos buscar. Claro. Pero, que de los 280 exjugadores de Bielsa, dirigidos por Bielsa, o sea, él había dirigido para ese momento 500 y pico de jugadores, 280 eran exfutbolistas, 163 eran directores técnicos. Mirá. De los 280. O sea, muy alto, y la mayoría de los directores técnicos en ese momento entrevistaron a 100 de los 163 y todos destacaban lo que había sido Bielsa en su paso como mentor, digamos, de un montón de cosas que iban incluso más allá de lo futbolístico. Me parece que la idea Bielsa es una manera de mirar la vida en un punto. Después está el resultado, que también es importante y es algo con el que muchas veces tiene que lidiar, sobre todo cuando su trabajo se prolonga en el tiempo. Sí. Me parece que ahí empieza a haber esos cortocircuitos entre su personalidad, su obsesión, los resultados, este rendimiento físico que él le pide a los jugadores, que bueno, a veces resulta insoportable para algunos. Claro, como que también están esas como otras visiones, ¿cierto? De quienes estuvieron como un exceso. Hay relatos también de esta obsesividad llevada a largas horas de trabajo en planificación, en revisión de videos. Él se jacta igual en las presentaciones y conferencias que da, que ve una cantidad de partidos, de hecho las numera, son miles de partidos que ha visto, de jugadores y todo eso. Bueno, Bielsa, antes de llegar a Chile, está Newell's, ¿cierto? Por ahí también tiene unos pasos en México, ¿cierto? Donde tal vez ahí no sé si generó algo, pero al menos, bueno, llega a Argentina, a la selección de Argentina, ¿cierto? Y ahí también hay un cruce que tiene que ver un poco con el resultado y con la cultura argentina en términos de fútbol, que es exigente, ¿cierto? En esa temporada yo me acuerdo que Bielsa llega con Argentina, una selección que demole a todos los demás que están como aspirando a la eliminatoria sudamericana, que sabemos que es una de las más difíciles del mundo, y por tanto había mucha ansiedad al respecto. ¿Qué ocurría en ese campeonato mundial? Creo que era el 2002, ¿será 2000? Sí, 2002. Sí. ¿Cómo se vivió eso? Porque ahí
no sé, lo que vi yo al menos, o siento, hay una separación con la figura de Bielsa, hay un rechazo o hay una grieta que se abre igual. Sí, el argentino promedio, y lo digo incluso en masculino, es, es exitista, digamos. O se gana o se pierde, listo. Y sobre todo con la selección argentina. Vos fíjate, a Messi lo han matado durante años, Claro, claro. y Messi dio vuelta a eso porque salió campeón. Si hubiera entrado esa pelota que no atajaba Dibu, Messi hubiera pasado a ser, no, es un cagón, se cagó contra este partido. Y también me parece que es algo muy exacerbado por el periodismo deportivo hegemónico, podríamos decirle. No sé si hegemónico, porque hay muchos y muchas periodistas que están en medios hegemónicos que son muy, muy geniales, pero no sé, el periodismo comercial, podríamos decir. El fútbol no solo genera y mueve cosas millonarias, sino que también cuando empezaron esto de los canales de televisión en su momento que transmitían todo el día sobre fútbol, el partido duraba 90 minutos y después había que hablar toda la semana de eso hasta que se volviera a jugar al fútbol. Entonces empezó a haber como una cosa, el diario Le, que empezó a salir todos los días, entonces había que llenar de noticias. Y bueno, Bielsa dijo en una de las últimas conferencias que fue maravilloso, la que dio en agosto, habló sobre esto y me parece fabuloso, digamos. Pero sí, este exitismo también hizo que muchos, hoy le decís de Bielsa, ese fracasado, te dicen, punto. Mira. No hay, más allá de que 2 años después gana el primer oro olímpico después de muchos años y llega a la final de la Copa América, que perdimos por penales, que fue también una seguidilla donde se han perdido finales. O sea que no fue exclusivamente una responsabilidad del técnico. Así que yo creo que respecto del paso por la selección, son bastante duros. El bielcista de acá de Argentina, la bielcista, que igual yo siento que cada vez hay más, Sí. ¿no? Sí. Es como que incluso en las conferencias, después de las conferencias leo los comentarios o veo y hay menos detractores que gente que acompaña. También en este momento está pasando que en Uruguay sucede algo particular. Después, en el paso del tiempo, por ahí valoran algunas de las cosas que fue dejando, Sí. porque hay todo un trabajo que hace Bielsa que tampoco se ve, que es el de cómo fomentar a los juveniles, cómo armar estructuras que después le queden a selecciones futuras. Claro. En el caso de la selección argentina, muchos de los dirigidos, mira, hoy tenemos a Aimar y a Samuel en el cuerpo técnico de la selección, los dos dirigidos por Bielsa. Después tenés a Gallardo, que fue dirigido ahí, técnico exitoso, bueno, en este momento no, pero Claro. todo tiene sus ciclos, ¿no? Heinze fue dirigida en esa selección y es un técnico que reconocido, bueno, el Tata Martino después terminó siendo el director de la selección argentina, que también fue dirigido por Bielsa y escuela de él. Me parece que deja algo que por ahí no se puede medir en la inmediatez, sino que se mide con el paso del tiempo. Pero después también, y por suerte, todavía el fútbol es algo medio imprevisible, donde vos podés tener las mejores estadísticas, podés tener los mejores jugadores, pero perdiste un partido y te quedaste afuera en una competencia tan... lo que pasó con Argentina en el primer partido en el Mundial pasado, digamos. Claro, Podríamos claro. haber quedado afuera en cuestión de un partido. Bueno, El eso. fútbol tiene como esa exigencia, como decís tú, pues como que hay una cultura que lo rodea que solo ve el objetivo cumplido cuando es el resultado favorable, ¿cierto? Pero ahí también hay unas cositas que dejáis y que de alguna manera también quienes tenemos la bandera de Bielsa en nuestra mano y andamos caminando con ella, tiene que ver con esta diversificación, yo siento, de los objetivos también. Acá en Chile, Bielsa, bueno, como tú también lo dijiste muy bien, como a los equipos más chicos, un Bielsa cae muy bien, es muy fácil quererlo, porque de alguna manera te ordena, te da una narrativa distinta. Yo me acuerdo que los equipos de Chile rotaban en personajes que aparecían y no bajaba de nivel. La única vez que se le ganó a Argentina en la historia del fútbol chileno, para que veamos las diferencias en términos de búsquedas de éxito,
el gol lo hizo Fabián Orellana, que no era, digamos, un titularísimo en esa selección, ¿cierto? Estaba retapado también por Alex y por otros más, pero jugó un partidazo. Entonces esa característica era como re interesante en Bielsa. El cómo podemos valorar parte del proceso. Él decía un poco eso, ¿cierto? Como el proceso es súper importante, tal vez no tanto el éxito. Sí, esto de valorar el proceso es algo muy de él. El tema que pasa es que cuando no hay éxito, digamos, el éxito y la derrota, él me encanta cómo se expresa, habla del fracaso que te enseña más que el éxito. Son cosas que son maravillosas y que seguimos insistiendo en eso. Lo que pasa es que todo tracciona hacia que como el fútbol es un espectáculo, que como el fútbol es un negocio, cada vez hay más empresariado metido en el medio, queda también cada vez más anacrónico esa mirada de respetar procesos, de no pensar en el éxito. A la vez es lo que vamos a defender siempre. Es como hoy cuando hablamos de tecnologías y pensamos en lo que nos están haciendo las redes sociales o cómo volver al encuentro, volver al abrazo, volver a la lectura de un libro, nos permite seguir viviendo no en un pasado, sino en un presente un poco más sano. Bueno, me parece que Bielsa trae esto también. Creo que respetar el proceso y también ir viendo cómo se integran esas individualidades en función de un juego colectivo. Creo que eso Bielsa lo tiene mucho más de lo que lo dice, incluso. Lo muestra mucho más en los hechos, que él hace jugar al equipo completo, por eso juegan en bloque los equipos de Bielsa. Y eso es algo que trae desde cuando empezó siendo técnico en los 90. Me parece que tiene que ver con esto de seguir fomentando el juego colectivo, de hablarle a los jugadores de ustedes tienen un montón de dinero pero no pueden comprar tiempo, lo que les falta es tiempo para disfrutarlo. No, me parece que son cosas que incluso se van a potenciar con el paso del tiempo. Claro, claro. La perspectiva nos va dando también esas otras miradas de los procesos vividos finalmente. Ahí, bueno, siguiendo revisando un poquito de hitos que nos ha ido regalando, ¿cómo no acordarse de cuando fue parte del Leeds? Ahí tiene varios que uno podría recoger. Por una parte, cuando les hace trabajar a los jugadores y los hace afuera, ¿cierto? Como gánense las lucas que ganan, que cuesta la entrada. Ese vínculo con el territorio, por ahí también. Cuando fue al Athletic también lo mismo, continúa con una tradición, ¿cierto?, de jugar con jugadores vascos, va manteniendo identidades. Él es muy estudioso del lugar donde va. Hace un fútbol que también es parte de ese contexto. Tal vez es un aprendizaje también. Yo siempre lo sueño mucho con la idea freiriana de... Veo un educador popular entrenando, pero en su forma, en su obsesión, etcétera, pero un poco ello. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cuánto de la lepra hay también en eso mismo que él regala al territorio? Porque al final él va viajando como un embajador de lo aprendido. ¿Cuánto de eso recae en ese Leeds? ¿Cuánta es la importancia de hacer ver a los jugadores cuánto cuesta una entrada para que los vayan a ver? Bueno, esa es otra de las particularidades también. Él dijo, lo único insustituible en el fútbol es el hincha. Que también lidia esto de que el jugador respete siempre que el hincha es quien le da el lugar que tiene. Porque me parece que hay algo de los jugadores que se olvidan, ¿no? A medida que crecen son figuras, además son las figuras más reconocidas del mundo, digamos. No hay nadie en el mundo, ni artista, ni cantante, que genere lo que genera un jugador de fútbol. Incluso con menos. Claro. Con menos hecho. Entonces él me parece que siempre pide ese respeto, que es un respeto que tampoco se está teniendo en este fútbol hipermercantilizado, digamos. La final del otro día en Perú fue bochornosa, jugaban 2 equipos brasileños y fue, paupérrimo, fue mucho más movilizante el Racing contra Tigre, a pesar de que salió 0-0, que una final, digamos, que se dio en Perú. Entonces, estas cosas del respeto por el hincha, me parece que Bielsa, ¿cómo hace un jugador que ya con poca edad
vive una vida muy paralela, muy alejada de la sociedad de donde salió, de los mismos lugares donde salió, porque pronto se convierte en una mercancía que acumula, que se aleja y se olvida de que ese hincha tiene que pagar la entrada, porque incluso las personas que lo rodean dejan de pagar entrada, porque obtienen esos beneficios también. Entonces me parece que esto de valorar, estas horitas que vos trabajaste, así, haciendo este trabajo, es lo que tiene que ganar un hincha. Para ir a verte a vos, no te olvides nunca que del otro lado hay alguien que te está mirando. Creo que ese espectáculo del que él habla no es un espectáculo pensado desde este lado, desde el show del fútbol con bombas de estruendo y canciones en el medio de un entretiempo, sino más desde un lugar donde te están yendo a ver a vos. Claro. El día que no haya hinchas se termina el fútbol también, claro, en esto de lo insustituible. Claro. Y no, me parece que Bielsa también es un tipo que vive también austeramente y que trata de que eso se contagie, por más que sea un tipo que seguramente gana muy bien y negocie muy bien lo que él va a ganar, pero no deja de ser un tipo austero que pretende que el mundo siga circulando de esa manera. Claro, él tiene esa también como manera muy aterrizada también, y es muy coherente con lo que está planteando en su forma de juego, en su forma de estudio. Siguiendo ahí con el Leeds, aparece otra escena, no sé si recordás, pero contra el Aston Villa creo que era un partido de definiciones. El Leeds llevaba muchos años, más de una década, sin pasar a primera y teniendo una campaña excepcional. Llega un partido que era como muy definitorio y hay un gol, el cual hace el Leeds, ¿cierto? Donde no aplicó un fair play entre medio. Y Bielsa llama a su capitán, oye, hazte dejar el gol. Y no pasaron a primera. Como, ¿hasta qué punto tú crees que, por ejemplo, que el fútbol hoy acepta esos costos de la honestidad, digamos? Yo creo que lo que lo salva a Bielsa en ese momento es que el siguiente campeonato sí ascienden. Sí. Si no hubieran ascendido el siguiente, no sé cómo hubiera salido eso. Claro. Pero me parece que esas cosas, bueno, ahí hay que pensar en él cuando le dan el premio Fair Play, por eso, que bueno, también es un premio completamente hipócrita, por eso él no lo va a recibir. Claro. Yo creo que ahí están las resistencias del loco. Manda a alguien que lo reciba porque a él le importa 3 carajos ese premio. No solo porque se lo da la FIFA, que a él claramente está muy en contra de las instituciones que dirigen el fútbol, sino también porque él dice, esto es lo que hay que hacer. Hay algo también muy de Bielsa de, ¿por qué voy a tener un reconocimiento por hacer lo que hay que hacer? En esto que él decía de, uno tiene que hacer las cosas bien, sea reconocido o no monetariamente, porque le den un premio. Y ahí hay una cosa muy de su familia, él distingue a su mamá como la que le enseñó esas cosas. Y si vos ves en Rafael Bielsa, en Eugenia Bielsa, hay una cosa así, que son todos medio con unos valores así como el valor de la palabra, el valor de... hay una cosa ahí un poco familiar y bueno, también después me parece que estuvo ahí Grifa bastante metido, esa escuela que tuvo, que son parte de lo que él reconoce. Pero también me parece que fue una cosa muy anacrónica, dejarte hacer un gol. Cuando casi logras el ascenso en un fútbol hipertelevisado, digamos, eso se estaba transmitiendo en directo. Me parece que fue también, son esos destellos de enseñanza. Después hay que ver lo que te pasa en ese momento en la cancha, porque una tiene que aceptar, y que también ahí es algo de lo que me gusta de Bielsa, que un poco es lo que siempre distinguimos de lo maradoniano, a pesar de lo lejos que está Bielsa de Maradona en su cotidianeidad, es el tema de las contradicciones. Bielsa te pone las contradicciones también sobre la mesa, en un mundo absolutamente hipócrita, donde no es posible ser contradictorio y donde no es posible pedir perdón públicamente y donde no es posible decir me equivoqué, donde no es posible esto, que te genere esto, incluso esa contradicción. Yo como hincha en ese momento, desde la tribuna sé que lo hubiera reputeado, no hubiera dicho qué bien.
¿Me explico? Sí, sí. El gol con la mano del Diego lo seguimos celebrando hasta ahora, porque es esta cosa de la trampa del fútbol que Bielsa en su manera de ver las cosas las lleva hasta el extremo y hasta el final. Oye, está buena esa como vuelta que tal vez no la tenía vista, po. Pero este cruce maradoniano con el bielsismo, ¿pueden dialogar el maradoniano con el bielsismo? ¿En qué cosas se parecen? ¿En qué cosas podría ser como tal vez más distante? Ya mencionaste algunas formas de la gestión de la trampa, digamos, no sé, pero ahora la trampa de Diego igual está en un contexto, ¿cierto? En un contexto en que al final el gol no es solo un gol y bueno, nos podemos ir en toda esa narrativa, pero ¿hay similitudes? ¿Hay diferencias? No lo había pensado nunca, así que lo estoy pensando ahora. Buena, freestyle. Pero me parece bueno que yo creo que son dos personas muy honestas en lo que hacen, en llevarlo hasta el final lo que hacen, digamos, la forma de ser criadas, el reconocer esa crianza y llevarla a todos lados, cada quien de su manera, ¿no? Claro. En su manera y en sus formas. Por ahí a Bielsa se lo puede ver como más intelectual y al Diego más popular, pero yo creo que Bielsa tampoco es tan intelectual. Es complicado a veces para hablar porque busca siempre la palabra, porque se enreda en laberintos más mentales, me parece Bielsa. Y también cada vez se le nota más cuando se le enoja. Es muy calentón, el Diego también. Sí. Al Diego era difícil frenarlo. Y Bielsa, cuando se enoja, se enoja. El enojo que tuvo con la Conmebol después de lo que pasó en ese Colombia-Uruguay por el tercer y cuarto puesto, donde hinchas agredieron a la familia de los jugadores. Yo lo vuelvo a ver a veces porque no solo dice cosas espectaculares, el enojo que él tiene y la calentura que tiene es absolutamente maradoniana. Sí. El enojo que le da a las preguntas de los periodistas, que yo creo que les diría, pero vos sos pelotudo si pudieras. Claro, si no tuviera micrófono le mandaría nomás. Que el Diego le dice la tenés adentro y Bielsa le dice, usted me está preguntando en serio. Sí. Cuando le preguntan si temen una sanción y dice acá es ridículo que pregunten eso, lo que tendrían que estar preguntando, aparte dice estamos en Estados Unidos, entre comillas el país de la seguridad, Sí. o sea, tira todas las cosas que yo lo veo muy maradoniano, digamos. De hecho no hay casi hoy en el mundo del fútbol gente que diga las verdades, le dice ¿por qué sientan a jugadores para ponerlos de adorno? Yo sé que en Europa se hace, pero no le preguntan nada, los tienen ahí sentados. Pregúntenme a mí. Dice que yo me puedo bancar esas respuestas. Él también se pone al frente, a pesar de que no lo elijan muchas veces, se pone al frente para agarrar la culpa, no se lleva el éxito de las victorias, sino que se los da siempre a los jugadores, pero se encarga de las derrotas. Me parece que repasando tienen más en común de lo que creíamos. Igual está bueno ese ejercicio de traerlo a colación a dos personajes tan potentes y que cargan y que nos hacen cargar banderas también, pues con sus principios y valores. Nadia, estamos ya entrando al segundo tiempo de este partido. Vamos los primeros minutitos, o sea, ya la mitad del tiempo, digamos, van quedando ya los últimos. Bueno, nosotros nos conocimos a través también del mundo editorial, ¿cierto? Y en el mundo editorial hay montones de líneas que van surgiendo, las futboleras son las que también nos convocan y de alguna manera hemos compartido también desde ahí. Nosotros antes ya habíamos aprendido del trabajo que se está haciendo desde Chirimbote y desde ahí Bielsa también es parte de una colección, ¿cierto? En este caso de las antiprincesas y antipríncipes, ¿o no? Antihéroes. Sí. ¿Cómo se enseña Bielsa? ¿Por qué es importante enseñarlo? ¿Y qué son los valores que se le transmiten o que deberíamos compartirle a estas niñeces que están ahí explorando este mundo, digamos? Bueno, el libro de Bielsa fue un poco un gusto, pero también tuvo que ver con esto del ascenso del Leeds, que a veces se necesitan esas puntas de lanza de triunfos para poder decir, bueno, este tenía razón. Creo que el mundo a veces te pide que muestres que triunfó. Me parece que esa es la diferencia a veces como hinchas de Newell's. Los hinchas de Newell's creemos absolutamente en que ya él nos dio lo que nos tenía que dar, digamos. Entonces hay algo ahí que por ahí se hace diferente.
sí nos parecía, y charlándolo un poco más allá de un gusto mío, digamos, charlándolo más en el equipo editorial, nos parecía que era una buena figura para poder hablar del fútbol desde otros lugares, porque crecemos con niñeces muy futboleras, con familias futboleras, donde también el fútbol tiene un montón de aspectos hermosos que tienen que ver con identidad, con juego colectivo, pero también tiene un montón de otros que son se transforman en algo muy racional que lastima muchas veces a las niñeces, desde la exigencia porque sean futbolistas desde muy pequeños o pequeñas ahora, hasta ir a la cancha, o sea, un padre desaforado que grita hasta la locura, matalo, no sé, cosas que criarse con esas cosas también, bueno. Entonces nos parecía que Bielsa trae como refrescar un poco esos valores desde Fair Play, que lo incluimos en el libro, a pesar de nuestras propias contradicciones, pero es algo que hay que contar de él. Sí. Desde esta idea de que no se gana a cualquier costo, del éxito y el fracaso, la crítica a los medios, que ya él hacía también, incluso él dio una charla muy interesante en su colegio primario de Rosario, primario y secundario, donde incluso a las niñeces le transmitió y a las adolescencias cosas muy interesantes. Les dijo directamente, no dejen que el éxito los deforme, el éxito es deformante. Y aparte hay algo de que dice que para ganar es necesario ser querido, no ser querido porque se ganó, digamos. Esto que le pide, y vos fíjate cómo esto del éxito y del fracaso es muy transmitible a lo que generan las redes sociales, en unas adolescencias que sufren muchísimo por el ciberbullying, por lo que se genera de ellas, ¿no? Esto de si sos linda, si sos flaca, si sos machote, si sos tenés esto, bueno, ¿cómo generar autoestima a partir de la no hegemonía, de la derrota, si se quiere? Me parece que son valores importantísimos que se pueden trasladar a otras cosas. Los antihéroes en general y las antiprincesas se basan en alguien que se desarrolló en su propia disciplina, pero que lo podés llevar y lo podés aplicar a cualquier cosa. Bueno, Bielsa me parece que tiene un montón de valores para destacar. Claro, está re buena esa vuelta y ocupar estos personajes para justamente abrir la cancha lo posible. Y bueno, aquí lo quiero unir un poco también con lo que hablamos al principio, no perdiendo a Bielsa siempre porque de alguna manera nos va empujando, pero también un poco para entender este fútbol argentino que pareciera que le falta un poco del bielsismo que estamos hablando. El otro día nos desayunamos el mundo futbolero con un título que luego viendo en el fútbol argentino, ¿cierto? No estaba definido de antes. ¿Qué está pasando con este fútbol argentino que yo siento que no se puede desligar también de esta gran ola que está viviendo este continente, digamos, en términos de ideas reaccionarias que están llegando? ¿Qué está ocurriendo? Como para entenderlo, decimos. Bueno, no sé, creo que nadie lo puede entender porque es algo que va muy aceleradamente. Hay algo ahí que, digamos, resulta muy contradictorio. Bueno, nosotros lo venimos hablando hace bastante porque ustedes, como nos vienen hablando sobre los peligros de las sociedades anónimas en el fútbol, pero también lo que está empujando Chiquitapia, Chiquimafia, como le dicen un montón acá. Lo que se está empujando, digamos, es algo muy vergonzoso que no sé si esto protege a las sociedades civiles que son los clubes de fútbol hoy. Por ejemplo, la AFA, que sigue siendo una asociación civil también, ¿no? Que tiene como representantes que son los dirigentes de los clubes, se supone que se votó por un título que no estaba avisado previamente, y lo que dicen los dirigentes, algunos, nadie habla, porque por supuesto también termina pasando esto, que Di María la otra vez dijo, me cargan la culpa a mí, pero nadie de los que votó habla. Entonces, bueno, en eso también hay que mirar todo el panorama, y es cierto que nadie habla.
Y siempre que se habla parece que hubiera intereses detrás, como se dice de Verón, que es quien quiere que haga, que recaigan las sociedades anónimas en el país, y lo está saliendo a defender el presidente Milei a Verón. Entonces todo es Claro, una claro. ensalada que no sabés. Pero también por otro lado decís, bueno, si la AFA y el Chiquitapia están del lado de los buenos, en el sentido de la llegada de la FAD, no se puede trabajar así también, con Riestra llegando de la nada a las finales, con Barracas estando disputando, todos con Central ganando un título de escritorio, porque hay que decir la verdad, es un título que más allá del merecimiento o no y de la campaña que hizo o no, y que también se venía denunciando en cierto punto, porque Central juega los sábados porque Di María quiere jugar los sábados. En los partidos donde Di María no se lució porque ha hecho muy buenas cosas, no voy a dudar del jugador que es, pero le dieron penales insólitos, no cobraron goles en contra, o offside, digamos, también llegó muy ayudado con esta campaña, ese primer puesto en la tabla. Después de este regalo que les dieron, pierde para pasar a la siguiente fase. Entonces también, bueno, si no le regalaban ese título, lo hubiera obtenido en buena ley. Es todo como muy feo, y no lo digo solo como hincha de Newell's, sino lo digo como lo estamos charlando, me escribió, imagínate la cantidad de gente que me escribió. Te creo. Cuando salió esto, hinchas de cualquier club, porque nadie lo podía creer. Entonces, con todo esto dado, Messi acaba de fundar un club en Rosario que se llama Los Leones, el nombre que le puso, por favor, a pesar de que le digan Leo. Claro. Que ya está jugando, yo tengo un sobrino jugando en la liga en Newell's de arquero, y ya está jugando en los torneos contra Dorrego, en los torneos locales ya está jugando. Bueno, hay que ver cuánto demora en llegar a primera, digamos. Claro, claro. El Hugues Fútbol Club, que está en un pueblo de Santa Fe, que es de Nacho Escoco, que tiene muy buenos vínculos con Maxi Rodríguez, con Leo Messi, está por jugar la Liga de Estados Unidos con el Miami. Eso es algo que leí hoy. Entonces hay algo ahí que se está transformando en algo que se nos escapa de las manos, claro. Donde ya está metido, son todas sociedades anónimas encubiertas. Que la llegada del Assad tengan un problema con los clubes de barrio, sí, es total, lo vamos a seguir defendiendo, pero me gustaría que nos sentemos a hablar en serio de cómo seguimos defendiendo esto, porque el hincha se banca cualquier cosa también, no hay una reacción. Esto de las sanciones y realmente este manejo como mafia ya tan notorio, el árbitro que expulsó al hijo de Chiquitapia fue suspendido. Digamos, esto es real. Claro, como que siguen sumándose. Hace mucho que no se suspendía un árbitro en el fútbol argentino y están haciendo cualquier cosa. Lo suspendieron porque echaron al hijo del Chiquitapia, le sacó roja, y fue por doble amarilla y por una falta tremenda. Era indiscutible que había que echarlo. Entonces, las sanciones pueden ir, te da miedo que le peguen un tiro a tu hijo en la puerta de la escuela, ¿entendés? Claro. No sé, como que me parece que el movimiento es muy complicado. Entonces no sé cómo se sale de este entrevero en el que estamos metidas, y dónde se están jugando estos intereses realmente a estos niveles que desde acá vemos poco, y es poco lo que se puede hacer también. Oye, qué complejo el escenario. Siguen apareciendo como ingrediente a esta película de absurdos. Es muy extraño todo lo que está ocurriendo. Y bueno, lo lamentamos porque en definitiva, como bien dices tú, y lo veníamos conversando un poquito antes, incluso de entrar a este capítulo, como si se quiere defender a los clubes de esta manera, lo estamos haciendo mal. Es como un hecho, como que estamos dando todas las respuestas para que pueda ingresar un modelo distinto. Y en otros momentos ha ocurrido. En Chile ocurrió, fue de esas maneras similares, quiebras, malas gestiones, que no eran tan grandes, pero que de alguna manera fueron justamente la grieta donde se colocaron. Y vemos lo que vemos.
Bueno, ya vamos cerrando. Vamos a pasar un aviso. El fin de semana pasado presentamos este librito que está aquí, que se llama La pelota es nuestra. Mira, tiene los colores de Newell's. No lo había visto, Sí. pero los tiene los Sí. colores de Newell's. Te iba a decir, Mira, es un libro homenaje. es un libro homenaje. Mira, está el bielcismo adentro nuestro y no nos dábamos ni cuenta que estaba. Pero bueno, el libro reúne una coedición con Editorial Quimantú, a quienes también los compañeros pueden seguir. Es un libro trabajado en conjunto y viene también desde una experiencia de educación popular futbolera que habitamos desde el 2017 al 2019 con harta actividad y posteriormente en pandemia y hasta el 2022 con distintas actividades de formación, también con vínculos con otros lugares. Y un poco el libro lo que reúne es justamente el que no quede ahí en ese periodo de tiempo, sino que pueda seguir viajando esa experiencia porque sentimos que es una experiencia que puede aportar. Ahí hay vínculos con las distintas hinchadas, con los distintos militantes de los clubes en Chile. Por tanto, hay una cronología también de lo que fue siendo este colectivo Fútbol y Resistencia, con encuentros nacionales que realizamos de luchas futboleras, tanto presencial en Valparaíso posterior al estallido como virtual en plena pandemia. Les invitamos ya a seguirlo, está baratísimo, 7.000 pesitos aquí en Chile y lo pueden encontrar en Quimantú y en Editorial Matecito Amargo. Y bueno, tomando la pelota porque es nuestra, te la devuelvo, compañera, para que ya digamos lo último, las últimas reflexiones, saludos también a esta comunidad que va sumándose al Otro Fútbol Podcast y a las comunidades también futboleras que habitamos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto charlar con vos, con cualquiera de Matecito. La verdad que se ha tejido ahí un cariño y también un respeto y una valoración de lo que hacen. Ya hablo como Bielsa, dije la palabra valoración. Claro. Es porque estoy enredada en él. Y bueno, no sé, esto de seguir compartiendo y pensando este fútbol que amamos, que también cada vez nos cuesta más defender. En este contexto seguimos siendo, no sé, yo siento eso, voy a la cancha a ver a Newell's y a veces me da mucha vergüenza lo que veo, lo que hay, pero también desde qué lugares el fútbol me parece que sigue siendo un lugar donde todavía es posible que se mezclen distintas generaciones y distintas clases sociales en un mundo donde cada vez estamos más compartimentados por algoritmos, ¿no? Claro. Ya es como que vivimos algorítmicamente nuestras vidas, entonces me parece que son lugares de encuentros que hay que seguir pensando, potenciando y que no nos lo roben. Nos roban un montón de cosas, pero hay que seguir ahí resistiendo, me parece. Así que gracias por lo que hacen siempre. Gracias, compañera. Gracias también ahí por los mates a distancia, por estos espacios, por estar acá. Muy, muy agradecido. Sí. Y vamos a saludar también en honor a las resistencias y a las luchas a la gente del Deportes Concepción, que hoy día está jugando el partido de ida de la final al ascenso. El Conce del 2000, no me acuerdo de la entrevista, pero el 2015, 2016 quedó desafiliado y los socios y socias fueron los que recuperaron esa institución y hoy día está volviendo a estar a minutos de estar en primera nuevamente, así que saludamos porque la ciudad está revolucionada con ello. Hay más de 29.000 entradas vendidas, aforo casi completo del Estadio Collado, así que es una locura. Y nada, saludamos para que les vaya bien y que puedan lograr ahí el objetivo deportivo que se lo merece la ciudad también. Eso, les dejamos un saludo a todas y todos, muchas gracias Nadia y le invitamos a todas y todas a seguir también las redes sociales de Editorial Matecito Amargo, los diferentes fútbol club y el canal también de YouTube donde están todos estos capítulos alojados junto con otros podcasts también que están re interesantes. Eso, y como decimos siempre, que la pelota no caiga.